Realmente estamos ante un cambio de paradigma. Yo venía escuchando los expositores anteriores, la economía digital, ingresos brutos. Me vino a la cabeza Taki cuando inventó la factura, ¿no? Que no existía. Bueno, en ese cambio que estamos atravesando y donde todo aparece también con lo digital, hoy se siente más fuerte todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género. Es así que si bien este movimiento no es algo de ahora y se traslada a mediados del siglo pasado, hoy vemos que hay políticas actuales y se maneja todo con perspectiva de género. Sin embargo, quienes tenemos más de 40 años, que tenemos una forma de pensar con un sistema anterior, se nos hace a veces difícil entender esto de las cuestiones de género y por qué aparecen en nuestro sistema tributario. Por suerte, han ingresado, no solamente en el orden nacional, sino internacional, varios observatorios dentro de la Universidad de Buenos Aires, dentro también del Ministerio de Economía, que tienen que ver con estas políticas de género. Corti dice que para que hayan derechos se requieren recursos, y es decir, que necesitamos financiar la Constitución. Y cuando hablamos justamente de los derechos y de la igualdad, vemos que las mujeres se encuentran en diferente nivel de calidad de los derechos, ya sea con relación a nuestro trabajo y la remuneración, y también a la participación de las mujeres. Así que hoy celebramos que hay paridad de mujeres y de hombres que se encuentran presentes y que también las mujeres han accedido a altos cargos jerárquicos que hasta hace un tiempo atrás no se veía. Ahora bien, esto de la igualdad de género tiene también un trasfondo en la Constitución. Digamos, la igualdad no es la igualdad numérica, ni la igualdad entre iguales, sino entre desiguales. ¿Cómo logramos, de alguna manera, llegar a esa igualdad? Es así que han aparecido también muchas reformas en el presupuesto nacional, reformas en los recursos, es decir, en las finanzas públicas, donde justamente se analizan qué se puede introducir. Se introducen en las ganancias, se introducen un montón de impuestos. Y vemos también que en algunos tributos locales, por ejemplo en el caso de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires, se establecen ciertos beneficios fiscales para quienes incorporen mujeres y también dentro del género trans, todo lo que tiene que ver, ahora vamos a ver en particular, con ciertas implicancias también. El tema registral que veíamos recién y otras cuestiones que son para analizar y para ver hasta qué punto como contadores, que tenemos que llevar ciertos requisitos, cierta documentación, cómo nosotros podemos mantener esa documentación sin entrar en temas particulares o que puedan afectar la libertad, ¿no? Sexual. Vamos acá. Bueno, nosotros sabemos y que una cosa es la sexualidad y otra cosa es el género. Cuando hablamos de género, hablamos de roles, qué es lo que la sociedad entiende que esa persona cumple dentro de determinado lugar y cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Las características y oportunidades de ese género, ¿no? Que se considera apropiado para los hombres, a las mujeres, a las niñas. Esto tiene que ver con un cambio de paradigma. Esto que estamos hablando, aunque parezca tan simple, tiene que ver con un cambio de pensamiento de la humanidad. Y es así que justamente cuando nosotros hablamos del sexo, hablamos de algo biológico, estas características de asignar por cuestiones hormonales o los genitales externos, que seamos hombres y mujeres, esta concepción binaria. Ahora bien, esto que nosotros se refiere a nuestra identidad va un poquito más allá. ¿No es cierto? Tiene que ver justamente con esta manifestación personal. Bueno,
esta cuestión de hombres con traje, mujeres con colores, y no sé si habrán visto también el diseño de la portada anterior con flores, muchas veces lo asociamos a la feminidad. Entonces es así que nosotros podemos identificar a un hombre o a una mujer justamente por esta manifestación personal. A ver si seguimos ahí. Es decir, que cuando hablamos de identidad de género, hablamos como autopercibida, la vivencia interna, individual, del género tal como cada persona se siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado. También puede involucrar la modificación de la apariencia, puede tener por cuestiones farmacológicas, por cuestiones quirúrgicas, modificarse esa cuestión. Y hay otras expresiones de género, como decíamos recién, la vestimenta, la forma de hablar, los modales. Como ustedes ya saben, desde hace más de 10 años en la Argentina se sancionó la ley 26.743. Esta ley creó en el RENAPER la posibilidad de que las personas modifiquen su identidad de género sin que se diagnostique a través de médicos, psiquiatras, ni operaciones, el cambio de sexo. La persona puede modificar su condición en el DNI justamente como hombre, mujer, transhombre, transmujer o también no binario. ARBA, como decíamos recién, en Provincia de Buenos Aires, ya contenía un beneficio para personas con discapacidad, tuteladas, liberadas, víctimas de trata, pero incorpora también estos beneficios para travestis, transexuales y transgénero. El Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, como decíamos, la Ley 10.397, estipulaba un beneficio justamente que se podían tomar beneficios del recibo de sueldo en la nómina salarial cuando contratábamos personas con discapacidad, personas, como decíamos recién, víctimas de trata o tutelados o deliberados. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver con el principio de igualdad y de tutelar a esos iguales, ¿no? Ponerlos en idéntica condición e insertarlos también al mercado laboral. Con esa resolución normativa que reglamentaba este beneficio, podían imputar en forma, digamos, como remuneración, el equivalente del 50% de la nómina que percibieran como pago a cuenta del impuesto a ingresos brutos, que es un montón, tomarse a cuenta el 50%. Ese beneficio duró hasta la reciente reforma a través de la Ley 15.311 de ejercicio fiscal 2022. Es así que el artículo 102 modifica el 208 e introduce para quienes incorporen personas travestis, transexuales, transgéneros. Y acá una aclaración importantísima. Hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen a que se refiere el artículo 3 de la 26.743. Este es un punto trascendental porque, digamos, ni siquiera hace falta que se identifique en el documento o en el régimen registral. Cuando hablamos de travesti, hablamos de quien se viste con algo de ropa que no tiene que ver con el que se le asignó al nacer. Hombre o mujer es un travesti, ¿no? En la jerga, en la calle nosotros hablamos, es un travesti porque se viste de mujer. Ahora, ¿qué pasa con el transgénero? El transgénero se puede quitar toda la ropa y aún así se sigue identificando con el género que siente. Cuando hablamos de transexual, ya que estamos hablando de alguien que se hizo alguna cirugía
para justamente cambiar el sexo y los genitales. La resolución 29 del 2022 reglamenta este pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos para empleadores que incorporen a personas travestis, transexuales y de género. Asimismo, la manda legal dispone que para proceder al beneficio, en tales supuestos deberá contar con la autorización de la persona humana involucrada. Es decir, que mi empleado va a tener que prestar voluntad, ¿no? Va a tener que hacer una declaración, vamos a ver luego, donde justamente informe este cambio de identidad de género. Sabemos que no hace falta cambiarlo en el documento porque la misma resolución así lo establece. ¿Para qué? Para proteger la intimidad y la confidencialidad de la información. ¿Quién va a ser la autoridad de aplicación? Y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género. ¿A partir de cuándo rige? Del 1 de enero del año pasado. ¿Qué dice? ¿Cómo se liquida esto? Bueno, se entenderá por remuneración nominal la remuneración percibida por las personas empleadas con discapacidad, es decir, el salario bruto se va a tomar. Es lo mismo que veníamos tomando con los beneficios anteriores en materia de discapacidad o personas que habían sido víctimas de trata. No se pueden descontar a los efectos de la determinación los descuentos, retenciones practicadas, los adicionales, los servicios en especie, los reintegros de gastos, los subsidios, los premios, etc. Obviamente, el requisito previo es ser contribuyente de ingresos brutos. El empleado debe desarrollar su tarea en la provincia de Buenos Aires. Acá también el tema territorial, ¿no? ¿Cómo los asignamos? Tiene que tener su actividad en la provincia de Buenos Aires. Y lo que es fundamental, el pago a cuenta no puede exceder el impuesto determinado. ¿A qué periodo fiscal se aplica? Bueno, el artículo 4 establece que el pago a cuenta regulado en la presente deberá aplicarse al momento de liquidar los anticipos mensuales del impuesto sobre los ingresos brutos. Tiene, en caso de ser un contribuyente de convenio, acá la primera dificultad, establece que la aplicación del pago a cuenta no podrá exceder el monto del impuesto determinado para esta jurisdicción, es decir, donde se encontraba el empleado físicamente trabajando. El artículo 6 habla de contribuyentes con actividades exentas, que obviamente para este tipo de actividades no me voy a poder tomar el beneficio y en caso de que la exención sea parcial, deberá ser parcial. Todo igual que el régimen anterior. Incluye asimismo un régimen de información. Este régimen de información es fundamental porque justamente lo que va a tener que informar es justamente mediante su quit y la clave SIT, la aplicación que vamos a ver ahora. Por ejemplo, cantidad total de personal, remuneración total de la nómina salarial, todo esto se mantiene igual, pero con relación a estas personas establece justamente la fecha de inicio de la relación laboral, la fecha de inscripción ante el organismo previsional correspondiente y el lugar de prestación o desarrollo de las tareas laborales y la remuneración nominal. Ahora, también establece que voy a tener que acreditar la constancia de transmisión de datos a través del formulario electrónico 460, que lo incluye al final de esta resolución. La periodicidad, ¿no es cierto?, requerida para informar esto, tiene que ver con el calendario fiscal vigente, las declaraciones juradas de anticipo y otra cuestión que es importante también, establece la posibilidad de que en caso que haya problemas, por ejemplo en la página de internet, pensando también en Córdoba que es todo digital, durante la totalidad, si hay alguna dificultad, se prorroga el vencimiento al día hábil posterior.
la obligatoriedad de conservar la documentación de la declaración jurada y otra cuestión que tiene que ver con esto que decíamos recién, que es junto a la documentación va a tener que, ese formulario 460 va a tener que acompañar una declaración jurada que va a tener que presentar la persona que está de acuerdo con que el empleador lo tome, que también se presenta ante el Ministerio. ¿Dónde se hace eso? Directamente por internet, ni siquiera tiene que ir, todo esto se hace digitalmente, o sea que lo puede hacer en forma secreta. ¿Por qué? Porque se tiende a reservar la identidad y la conservación, ¿no?, de esa documentación, para no afectar justamente el derecho de identidad, de intimidad y de confidencialidad. Sin embargo, el artículo 13 da facultades al organismo fiscal, como establece el Código Fiscal, a inspeccionar, ¿no?, a tomar todas las medidas que tiendan al conocimiento certero de la obligación tributaria y justamente va a requerir información no solamente al empleador, sino también al Ministerio de Mujeres. Bueno, como decíamos recién, todo lo que tiene que ver con estos derechos de intimidad, reserva. Otra cuestión interesante tiene que ver con los periodos no prescriptos, ¿no?, donde también el fisco podía inspeccionar. El efecto de la transmisión de datos, que decíamos en este formulario, tiene los efectos de una declaración jurada. Continúa con las facultades de fiscalización, que en caso de no presentarse esa información puede ser factible no solo de las sanciones del Código Fiscal, que dice Código Penal, pero es la Ley Penal Tributaria, justamente por la obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Y hay otro artículo que también nos da como para analizar un poquito más, y es la retroactividad. ¿Cuándo va a haber retroactividad? El artículo 18 establece: los contribuyentes o empleadores de personas travestis, transexuales, transgéneros que, al momento del dictado de la presente, hubieran presentado las declaraciones juradas de los anticipos de impuestos sin computar el beneficio que les hubiera podido corresponder y quisieran hacer uso de este último, deberán rectificar las mismas y presentar las declaraciones juradas informativas mencionadas en el capítulo 2. Es decir, que podría hacer uso de este beneficio con efecto retroactivo. El trámite también es por internet, se hace por ARBA, trámites, selección, aspectos.